Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos hablando de la Champions porque ayer el Atlético de Madrid se quedó a puertas de hacer una hazaña otra vez en Anfield ante el Liverpool. Lastimosamente perdió el equipo que dirige el Cholo Simeone. Totalmente, ayer el Atlético de Madrid pierde 3-2 contra el Liverpool en Anfield, desgraciadamente en ese minuto 92. Hay que decir que el equipo del Cholo empieza perdiendo 2-0 en los primeros 5 minutos, en una jugada tras una falta del inglés muy desafortunada, que es una falta que chuta Salah y le rebota primero a Robertson y después, si no recuerdo mal, a Barrios y acaba entrando, y 2 minutos después otra jugada muy mal defendida por el Atlético de Madrid pone el 2-0 en los pies de Salah. A partir de ese momento el Atlético de Madrid empieza a dominar un poco más el juego, empieza a estar mucho más arriba, no se viene abajo ni por parte de los jugadores ni por parte, yo creo, que del Cholo Simeone, y en el final de la primera parte, en el último trayecto de la primera parte, mete el 2-1 Marcos Llorente en una jugada que entra por la parte derecha del portero. Desde ese minuto pues parecía que podía llegar a haber una remontada del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que además no sale muy mal en la segunda parte, a pesar de que el Liverpool es un poco mejor, pero se empieza a rehacer el Atlético de Madrid, y al final del partido otra vez Llorente, con un poquito de fortuna en este caso en parte del Atlético de Madrid, mete el 2-2. En ese momento el partido... Lo de Llorente en Anfield es otra cosa. Es que ahora hablaremos en la tertulia, pero Llorente me parece uno de los mejores jugadores del Atlético de Madrid y uno de los jugadores que más en forma está. Parecía que el partido se iba a quedar en ese empate 2-2, pero prácticamente la última jugada del partido, tras un córner, Virgil van Dijk se impone a Robin Lenormand y mete ese 3-2 definitivo. Hay que recordar simplemente que el Atlético de Madrid llegaba a este partido con muchísimas bajas, ya hemos hablado, ¿no? Pero Almada, Julián, Baena, Hancock, Cardoso, llegaba con muchas bajas y dio la cara. En la tertulia hablaremos un poquito más de qué pensamos de este partido, pero bueno, no fue lo único que se jugó ayer, porque de equipos españoles sí, lo único que se jugó fue ese partido entre el Atlético de Madrid, Liverpool y Atlético de Madrid, pero hubo muchos más partidos, Guillo. Hubo muchos más partidos, ayer fue una noche de grandes enfrentamientos. Comenzamos con la recreación de lo que fue la final de la Champions del año 2012, también en el mismo estadio, en el Allianz Arena, jugaron el Bayern Múnich contra el Chelsea, ganó el Bayern Múnich 3-1 con doblete de Harry Kane. El Bayern Múnich se impone ante el campeón del mundo, que es el Chelsea, en un gran partido de su goleador Harry Kane, con ese doblete que anotó. El campeón de la Champions, por su parte, el Paris Saint-Germain, debutó goleando 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes, ratificando su condición de favorito para llevarse esta Champions y para continuar con lo que hizo en la temporada pasada. El Inter derrotó al Ajax en Ámsterdam en condición de visitante 0-2 con doblete de Marcus Thuram. Ojo con Marcus Thuram, que viene anotando goles, anotó también en el Derby de Italia el fin de semana ante su padre y su hermano. En el turno de la tarde hubo empate en el duelo de entrenadores españoles. Olympiacos empató con el Pafos 0-0, equipos dirigidos por Mendilibar y por Juan Carlos Carcedo respectivamente, y en simultánea se pudo vivir un partidazo. El Slavia Praga empató 2-2 contra el Bodo Glimt. Recordemos que el Slavia iba ganando 2-0 hasta el minuto 78. Luego el Bodo Glimt logró empatarlo y en el último minuto pues anota ese gol del empate. En 12 minutos logra empatar el partido el Bodo Glimt para debutar con empate en esta Champions League. Pero bueno, vamos a lo que vamos, Eric. Hoy juega el Barcelona y hay más partidos en la jornada de hoy de jueves. Recordemos que esta primera jornada, igual que el año pasado, de la Champions, se juega tanto martes como miércoles como jueves. La semana que viene será la misma operación, pero con la Europa League. Es como que dan una semana a cada competición grande, digamos, porque la Conference no tiene tiene una jornada menos y no tiene su propia semana, pero en este caso sí. Por eso hoy hay Champions y juega efectivamente el FC Barcelona, debuta en Newcastle en esta temporada 25-26 tras haber caído, recordemos, la temporada pasada en semifinales en esa prórroga contra el Inter de Milán. Como decía, el equipo de Hansi Flick juega a las 9 de la noche. Hay que recordar que como bajas pues no estará evidentemente Ter Stegen, no estará Gavi, que tiene esos problemas en la rodilla, Valde tampoco, y la baja más sensible evidentemente es la de Lamine Yamal, que arrastra esas molestias desde que jugó con la selección y después de no haber estado contra el Valencia tampoco estará en este partido. Parece que en el siguiente contra el Getafe sí que podría llegar, según las palabras de Hansi Flick. De los que vuelven, sí
que estará Frenkie de Jong, que tuvo unas molestias en su partido con Países Bajos, y parece que sí que va a llegar, va a llegar a este partido, lo que no se sabe si será titular o no. En este caso hay muchas incógnitas, ¿no?, en el equipo de Hansi Flick, porque no sabemos quién va a jugar por derecha por Lamine Yamal, no sabemos si va a jugar De Jong o podría llegar a jugar Casado. En esa media punta también hay mucha rotación, no sabemos si será Olmo, si será Fermín. Una hora antes del partido pues sabremos cuál es la alineación y estas dudas se despejarán. En el caso de Newcastle, también decir que no estará ni Jacob Ramsey ni Johan Visa, uno de los fichajes flamantes de este mercado de fichajes, no van a estar ninguno de los dos. Y en otros partidos simplemente comentar que a las 6:45 como previa estará ese Copenhague-Bayer Leverkusen, Brujas-Mónaco también se jugará ese partido, yo creo que tienes un poquito más interesante ese Brujas-Mónaco, y quitando el del FC Barcelona a las 9, Sporting de Lisboa contra Kairat Almaty, debuta el Kairat Almaty, el equipo kazajo, en este caso en Portugal, no habrá que hacer ese viaje tan largo. Que si le toca al Madrid, que si le toca al Madrid, le tocará en la siguiente jornada. Eintracht Galatasaray también a las 9, y el partidazo de la jornada junto a ese Newcastle-Barcelona, el Manchester City-Nápoles. Yo creo que uno de los favoritos contra una de las posibles revelaciones se enfrentan. El regreso de De Bruyne. Efectivamente, el regreso de De Bruyne al campo del Manchester City. Pero estas no son las únicas noticias que tenemos hoy. Para finalizar, hablamos de lo que ha decidido el comité de la Liga con respecto a Hausen. Bueno, el comité de competición, el comité de disciplina de la Liga ha decidido que le quitan un día de sanción, una jornada de sanción a Hausen tras el recurso que presentó el Real Madrid por la roja que recibió el jugador en Anoeta contra la Real Sociedad. Esta decisión se toma a pesar de que el CTA el día anterior emite un vídeo en el que reconoce que esa jugada se tuvo que haber sancionado con tarjeta amarilla, que precisamente no cumple al 100% con los criterios de la zona doxo, por lo cual tenía que haberse sancionado con tarjeta amarilla la acción de Hausen frente a Mikel Oyarzábal, el delantero de la Real Sociedad. El Real Madrid va a apelar. Recordemos que el comité de competición no tuvo presente el vídeo que emite el CTA por tiempos, por plazos precisamente. Entonces emiten una decisión teniendo en cuenta el acta del partido que tiene presunción de veracidad. Entonces, ahora el Real Madrid, que ya tiene el vídeo del CTA, donde el CTA reconoce que esa tarjeta roja no debió existir, sino que debió haber sido una tarjeta amarilla, pues va a acudir a apelación para que Dean Hausen pueda jugar el partido contra el Español este sábado. Vamos a ver qué termina decidiendo apelación. El CTA ya reconoció el error del árbitro Gil Manzano en el partido en Anoeta. Raro sería que en apelación pues no se quite esta tarjeta roja a Dean Hausen. Ya se le quitó un partido, pues ahora el Real Madrid quiere que se le quite la tarjeta roja al jugador de la selección española que defiende los colores del Real Madrid. Y ahora vámonos con la tertulia, porque hay muchos temas. Y para la tertulia de hoy, tenemos, iba a decir un invitado de lujo, un invitado, lo dejamos ahí, nuestro amigo Gabriel Serrano. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Todo bien, con sueño después del partido de ayer, pero... Con sueño, y te veo eufórico porque he escuchado que el partido de la jornada es el Barça Newcastle, pero bueno, está muy bien. He dicho el Barça Newcastle junto al Manchester City y Nápoles, por supuesto, al mismo nivel. Ya, eso es lo que me ha sorprendido, pero... Bueno, más o menos. No os quiero reventar el guión, perdón. El partido del jueves, podemos decirlo, porque es que esta jornada... Sí, perdón, claro. General, no, por supuesto, me refería al día de hoy. Me refería al día de hoy. Para mí el partido... Es más, para mí el partido de la jornada fue el de ayer. Los pocos culés que nos escuchan seguro que han entendido también. Para mí el partido de la jornada, como digo, fue el de ayer, Atlético Madrid-Liverpool, sinceramente. No sé cómo viste el partido, Gaby. El principio yo pensaba que iba a ser desastroso para el Atlético de Madrid. Yo también. Es que todo pintaba en muy 2 mal. minutos, 2 goles, minuto 4 y minuto 6. Pero luego me sorprendió muchísimo, y para bien, esto es un halago para el Atlético de Madrid. Yo pensaba que se iban a mantener atrás y cambiaron el juego totalmente. Cuando el equipo se dio cuenta que la presión había que hacerla arriba, y hay que organizarse para tener el control un poco, aunque no tuvieron la posesión del balón, pero dieron un paso hacia adelante, que no estamos acostumbrados, que muchas veces el Atlético de Madrid se cierra, pero ayer verdad que hubo momentos del partido que sí que se cerró debido a que el Liverpool presionaba, no por la estrategia pura del Cholo Simeone. Y luego, a base de remar, pues consiguió empatar el partido, y al final pues ese cabezazo del central Van Dijk, que para cubrirle, pues imagínense, necesitan 2 torres como él.
Pero el Atleti, a mí me parece que lo hizo bien, y remó bastante a pesar de cómo empezó el resultado y acabó bien el partido. Es un Atlético de Madrid, Eric, que enfrenta este partido con muchas bajas, ¿no? Sí. De entrada, o sea, ya el Atlético de Madrid llegar a este partido Cuatro sin, titulares, sin Julián Álvarez, sin Baena, sin Almada, Almada, Franco, sí. sin Cardoso, o sea, ya Es que son 5 sin titulares. Hanco, son 5 titulares que de entrada ya era una mala noticia para el Atlético de Madrid. Sumarle a eso que en los primeros 6 minutos va a estar perdiendo 2-0 y el poder reponerse y poder lograr empatar el partido ya es mucho mérito lo que hizo el Cholo Simeone y lo que hizo el Atlético de Madrid. Da lástima que haya muerto en la orilla, ¿no? Da lástima que en el minuto 92 Virgil van Dijk, que ya había avisado porque ya había entrado en corners con ese remate de cabeza, que ya sabemos que Virgil van Dijk es una de las potencias aéreas que tiene el Liverpool en su juego, pues lastimosamente en el 92 termina yéndose el partido de las manos. Y al Atleti le faltó un poco más, porque si vemos las estadísticas en cuanto a tiros, en total hubo 20-10, 20 Liverpool, 10 Atlético, y a puerta fueron 6-4. Entonces, que sí que había una diferencia, que el Liverpool atacó mucho más y tuvo más presencia en el área contraria, que eso hizo también que pues por ocasiones te puedas llevar la victoria. Pero yo creo que es remarcable, de verdad lo digo, lo del Atlético de Madrid, que ellos mismos, cuando se dan cuenta del tipo de jugadores que tienen, dan un paso hacia adelante, y cuando van a presionar arriba y no esperan atrás, evidentemente cuando tú estás esperando atrás tienes más chances de que el rival te meta gol. Pero cuando das un paso hacia adelante, tú tienes también la posibilidad de, oye, tener un poco más recuperar más arriba también. Yo estoy de acuerdo. Para mí, evidentemente, es una derrota del Atlético de Madrid. Nunca gusta en Champions, nunca gusta en ninguna competición. Pero si tiene que haber alguna derrota que sea de la manera que fue, donde fue, contra quién fue. Quiero decir, pierdes en el último minuto contra el Liverpool en su casa, después de haber ido 2-0 perdiendo, no me parece el mayor drama. Y además, no, pero sí que duele. No, duele. Pero sinceramente yo creo que los seguidores atléticos no solo se van... Yo he hablado con varios, ¿no? He hablado con nuestro compañero Julio, nuestro técnico de confianza. Que está recargado de cholismo, ¿eh? Sí, es que para mí es que partido de cabeza alta, sinceramente. Era el típico partido que te pones 2-0 con una empanada brutal, que sales de empanado en los primeros 6 minutos, se comete un error del Lenglet y otro error en general de la defensa, que no puede ser que Salah entre allí como Pedro por su casa. Típico partido, te pones 2-0 y te vas 5. Quiero decir, pocos equipos de Europa tienen el nivel ofensivo que tiene el Liverpool, ya no solo en la cancha. Además, sumándole a Isaac. Claro, es que claro, fue titular, es que por eso digo que no solo en la cancha. Quiero decir, el Liverpool quita un jugador de más de 100 millones, 130 millones, 140 millones, que es Isaac, y entra uno de 95, que se critique. Quiero decir, pocos equipos tienen esa calidad ofensiva. Yo quiero que comentemos... pero para finalizar, que con eso te pongas 2-0 y que consigas remontar, me parece muy remarcable, sinceramente. Yo quiero que comentemos algo que sucedió en el partido de ayer, porque es que yo veía el partido y yo me sentía viendo ese Liverpool Atlético de Madrid del año 2020, ¿no? Con los 2 goles de Llorente, o sea, Marcos Llorente, que en Champions League ha anotado 6 goles y que los 4 goles de esos 6 hayan sido en Liverpool, en Anfield. Es que es... para ponérselo en el currículum, ¿no? Es para ponérselo en el currículum. Qué bien juega Marcos Llorente cuando no está de lateral derecho, ¿no? Es que este es un tema. Bueno, ayer sí que juega de lateral derecho, pero aparece mucho en ataque. Pero después se va al centro del campo cuando entra Nahuel Molina. Es que para mí, uno de los temas que tendrá que ver el Cholo durante esta temporada es la posibilidad de que Llorente adelante su posición y atrás jueguen ya sea Nahuel Molina o, para mí, el que me gusta más, Marc Pubil, el fichaje de esta temporada. Y me gustaría ver a Marcos Llorente en ese 4-4-2 en banda derecha y que Juliano pase un rol secundario. No solo porque creo que Juliano entiende muy bien el juego, pero le falta calidad en los últimos metros, en mi opinión. Hay varias jugadas ayer que le llega la pelota, recibe muy bien, pero no decide bien al final, y eso pues afecta evidentemente al Atlético de Madrid. Y creo que un Marcos Llorente, que por cierto, una de sus virtudes para mí es que es un gran centrador, un gran pasador en los últimos metros, podría ayudar al Atlético de Madrid. Y además tienes un revulsivo como Juliano, que juega con tanta resistencia, con tanta insistencia, te puede venir bien. Entonces, yo, si fuese el Cholo, le daría una vuelta a esa posible participación de Llorente un poquito más arriba, que además se demostró que tiene gol. O sea, que ya lo dijo ayer Luis Milla, amigo íntimo de Llorente, jugador del Getafe, que comparten, aparte entre preparadores físicos y amistad, cuando subieron un tuit en X sobre lo que había hecho Llorente, los 2 goles en Anfield, dijo como en el jardín de su casa. Es decir, y no solo en Anfield por lo que ya hizo en años anteriores, sino también por la posición. Yo creo que Llorente, por el perfil de jugador que es, viene de donde viene,
y ahí le enseñamos los valores que tiene. también Cuando juega liberado y cuando le das un poco de libertad. Ahí jugaba en el centro del campo, ¿no? Porque sí, juega ahí, muchas veces juega de pivote. Sí, incluso. de pivote, bueno, en Leganés, Leganés no, a la vez. A la vez. Donde más destaca, que por ello a mí esa temporada me encantó. Yo pensaba que el Real Madrid se iba a hicieron quedar. Copa del Rey. La final, que perdieron contra el Barcelona 3-0. Sí, cierto. Pues esa temporada me encantó. Yo pensaba que iba a ser su rol de jugar en todos los equipos, pero bueno, se ha cambiado, ¿no? La potencia que tiene él físicamente le hace que sea un jugador de mucho recorrido. Sí, muchísimo. Box to box, muy Premier League. Sí. Y además que cuando tiene la posibilidad de alguna ocasión de gol, en general acierta. Sí. Marcos Llorente, pero yo creo que necesita esa libertad. También es verdad que para el Cholo Simeone se plantea pues un abanico de posibilidades de decir, vale, a lo mejor pierdo un lateral derecho que le da mucho recorrido tanto para llegar hasta la banda y poner buenos centros como para arrastrar a la defensa, pero entonces yo no sé si al Cholo le compensa de verdad suplirlo y ponerle delante. A mí Marcos Llorente es un jugador que me gusta mucho y cuando se le da un poco de libertad el equipo vuela. Gaby, no es por meterte miedo, pero la última vez que Marcos Llorente anotó 2 goles en Anfield, nos confinaron. a ver qué pasa. Por favor, nos no. confinaron. O sea, por favor, no. Al que no confinaron, bueno, sí, al Al que le sacaron tarjeta roja fue al Cholo Simeone por enfrentarse, o bueno, por un cruce de, yo creo que de insultos, ¿no? Tendría que haber confinado más bien a la grada. Porque... Con un aficionado del Liverpool que lo estaba insultando durante todo el partido desde la grada. Esto fue lo que dijo el Cholo Simeone sobre la situación que se vivió anoche en Anfield en esos últimos minutos del partido cuando el Liverpool anotó el tercer gol. Estamos en un lugar donde no tenemos derecho a reaccionar y no está bien cuando reaccionamos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar de lo que somos protagonistas, pero de la misma manera que peleamos tan insistentemente contra el racismo y contra los insultos durante todo el partido, ya que los estadios hoy en día están al lado de los entrenadores, también podríamos pelear. ¿Por qué? Porque no es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona. A ver, que el Cholo no se tiene que calentar y no tiene que responder, está claro, lo sabe él, lo sabe todo el mundo. Pero lo que dice me parece muy cierto. O sea, yo recuerdo, por poner un ejemplo, en la NBA pasa mucho esto, hay un insulto y se gira el jugador, dice, oye, ese me ha insultado, y lo echan. Oye, pues yo no estaría en contra de si se está viendo algo reiterado que el entrenador diga, hey, ese me está insultando todo el rato. Yo no comparto lo que sucedió, pero sí que yo puedo llegar a entender perfectamente la reacción del Cholo Simeone. Me pasa un cantón a mí. Cuando tienes una persona calentándote la oreja durante todo el partido y no solo con palabras, sino que te está haciendo gestos cuando están los jugadores reunidos, se le ve perfectamente las imágenes quién es y se ve todos los gestos obscenos que hace. Además que no lo voy a repetir, pero en inglés hay que hay en más común, un insulto. Un insulto con los que acaba en you, ¿no? Bastante, bueno, acaba en ed, más bien. Es que dice varios, Entonces, que allí es bastante común, pero claro, yo puedo llegar a entender esa reacción del Cholo. ¿Que lo hace bien? No, por supuesto. Pero luego a mí también me sorprende que cuando va al cuarto árbitro, decir, oye, ¿por qué no lo haces antes? El cuarto árbitro se queda diciéndole, bueno, pero es que tú también tienes la culpa de ello. Sí, el Cholo también hace mención al racismo, recordemos por lo que se ha vivido aquí en la Liga Española, por lo que se ha vivido con Vinicius en ocasiones anteriores. Yo creo que esto deja en claro que esta es una situación que le pasa a todos los que están dentro del espectáculo del fútbol. Al Cholo lo insultan a... Solo que ahora como es más mediático y tiene una posición principal. Claro. Todos nosotros, si habéis jugado al fútbol o habéis practicado algún deporte, habéis tenido que escuchar insultos de la grada, de todo el mundo. Insultan a Vinicius, insultan a Mbappé. Pero cualquiera, incluso... Que no lo estoy defendiendo, repito, ojalá se sí. condene. Yo he vivido situaciones cuando entrenaba un equipo de chavales, yo he tenido que llamar últimos en la clasificación, imagino. No, ascendimos. Luego te explico un par de trucos, Eric, y hablamos. He tenido que llamar a la policía para echar a padres de la propia grada. Sí. Entonces que al final el fútbol, desgraciadamente, tiene esa connotación de que todo el mundo se siente entrenador, los padres pueden decir lo que quieran y los aficionados tienen esa potestad y ese poder para insultar y ser controladores de lo que ocurre en el terreno de juego. Pero claro, a eso hay que radicarlo totalmente. A lo que quiero ir es que a Vinicius no es a la única persona que se le insulta a todos los que están dentro del terreno de juego. A Vinicius no se le insulta por ser Vinicius, se le insulta a Courtois, se le insulta a Mbappé, se le insulta al Cholo y ya después toca ver cómo reacciona cada una de las personas. Ayer le tocó al Cholo que se salió de casillas, como se puede salir de casillas cualquiera. En su momento Vinicius, en su momento Courtois también. Una anécdota que en relación a esto de la grada, del Mono Burgos,
él mismo reconoce que en un partido cuando tenía 14 años, creo, fue el mismo que le dijo al árbitro que echara a sus padres que le tenía detrás. Esto pasa mucho. Es que cualquiera que esté de cara al público tiene que recibe insultos, vamos. Pero bueno, ya saben que hoy hay Champions, hoy juega el Fútbol Club Barcelona, si quieren estar atentos. Mañana lo comentaremos. Como no, aquí en Deportes en Libertad, a las 10:10 estaremos hablando mañana de ese partido. Los esperamos. Deportes en Radio Libertad.